Ya. Muy buenas tardes. Soy el profesor Marcelino Mínez. Hoy el tema de geografía son los factores del clima peruano. Nos hemos preguntado muchas veces por qué el Perú tiene una diversidad climatológica. El Perú resume todos los climas del mundo. Pero primero vamos a su ubicación y localización de nuestro territorio dentro de la Tierra. Y para ello nos basamos en los paralelos, en las líneas paralelas que tienen mucha relación con los climas. También está relacionado con las latitudes. Tal es así que recuerden ustedes que las líneas paralelas son, la línea mayor es la línea ecuatorial, que equivale a 0 grados y divide la Tierra en dos hemisferios. Hemisferio norte, llamado septentrional, boreal o latitud norte, LN. Aquí podemos encontrar el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico y el polo norte a 90 grados. Luego tenemos el hemisferio sur, llamado meridional, austral y latitud sur, que es LS. Y este es el trópico de Capricornio. Veamos rápidamente. La línea ecuatorial de 0 grados es de baja latitud y tiene un clima cálido lluvioso todo el año. Todos los lugares cercanos a la línea ecuatorial tienen temperaturas altísimas, lluvias constantes y en verano se incrementa más esto. Luego tenemos en el hemisferio norte el trópico de Cáncer, que es de latitud media, clima templado. Un verano, ¿no?, muy caluroso y un invierno muy frío. Y en el círculo polar ártico tenemos alta latitud con clima frío glacial todo el año. Luego en el hemisferio sur tenemos el trópico de Capricornio, latitud media, clima templado. Y tenemos aquí luego en el círculo polar antártico alta latitud y clima frío glacial. Lo que quiero que veamos es que el territorio peruano, casi el 88 o hasta el 90% del territorio peruano se ubica dentro de la línea ecuatorial. Una pequeña porción del territorio se ubica dentro del trópico de Capricornio, que todavía en el límite. Entonces, yo creo que no se debe llamar clima tropical en el Perú, sino clima ecuatorial. Además, el clima del trópico de Cáncer tiene muchas diferencias con el trópico de Capricornio. La geografía científica, la geografía actual debe aclarar esas cosas, debe profundizar las investigaciones. No podemos ser tradicionalistas en teorías de más de 100 años, ¿ya? Y justamente la investigación tiene que profundizarse. Muy bien, entonces, pero si el Perú está ubicado dentro de la línea ecuatorial, ¿por qué todo el territorio peruano no es selva? Para eso hay dos factores principales: la altitud, representado por la cordillera andina, y la corriente peruana de aguas frías. Esta cordillera andina va a impedir el paso de nubes cálidas que vienen de la zona brasileña, del Atlántico, y que logran pasar, atravesan Brasil, y cuando llegan al territorio peruano, por la altitud de la cordillera, no logran pasar y por rebote se precipitan sobre la selva alta. Esta corriente peruana de agua fría enfría la costa y vamos a tener un invierno en la costa de Lima, por ejemplo, muy frío, con una temperatura promedio de 14, 15 hasta 17 grados centígrados, forman nubes estratos, lomas en la costa y también desiertos. Entonces, y ahora la cordillera andina, por su altitud, hay una diversidad de clima. Entonces, ahí están los dos factores. Pero no son los únicos. Tenemos otros factores, por ejemplo, como el anticiclón del Pacífico Sur. Este anticiclón del Pacífico Sur, que se forma al norte de la Antártida, es de alta presión. Por lo tanto, los vientos fríos de esta zona logran empujar las aguas frías de la corriente peruana y que al llegar frente a las costas de Tacna afloran a la superficie marina, enfriando el mar, y las aguas se vaporizan y forman nubes frías que los vientos alisios se encargan de transportarlo hacia la costa desde de Lambayeque hasta la costa de Tacna, enfriando. Entonces tenemos un verano en esta costa bochorno, sin lluvia, y un invierno
muy frío. Y también al aflorar, ya saben ustedes, el agua fría de las profundidades, saca a la superficie el fitoplancton, ¿no? El zooplancton, que es un alimento básico para la anchoveta. Nuestro mar tiene abundante anchoveta. Es así entonces que va a influenciar este anticiclón del Pacífico Sur. Estas nubes estratos se forman hasta una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar. Estas nubes estratos forman un colchón y no dejan pasar los rayos solares. Pasando los 800 metros, la temperatura bruscamente sube a 25 grados centígrados. Si descendemos en invierno, la temperatura va a bajar. Entonces, ¿y qué es lo que pasa en invierno? Hemos visto cómo se produce cierto calorcito. Es que lo que sucede es que estos vientos alisios durante el invierno soplan estas nubes estratos y se dirigen, por ejemplo en Lima, hacia las partes altas de Comas e Independencia, en esa cordillera que está ubicada. Entonces, conforme esta nube estrato que tapaba todo el cielo de Lima, conforme va avanzando hacia estas partes altas, deja un espacio despejado en el cielo y los rayos logran pasar. Y luego estas nubes van a regresar y se oscurece. Y ustedes dicen, pues el clima está loco. No, señor. Eso se llama brillo solar de invierno. Hasta 800 metros en la costa podemos encontrar elevaciones, estribaciones andinas, o llamado también prolongación de la cordillera, que estas nubes humedecen, estas nubes estratos humedecen, y si humedecen crecen plantas, y si hay planta, los animales de la sierra bajan en busca de estos vegetales. Pasa el invierno, llega el verano, y estas plantas, ¿no?, comienzan a desaparecer y los animales retroceden. Bien, el otro es el anticiclón del Atlántico Sur. Este es también de alta presión. Lo que pasa es que estas masas de aire caliente, como son un gas, se elevan y pasando los 4.000 metros comienzan a enfriarse y se dirigen hacia el norte, miren, y van a entrar por la zona de la selva de Puno. Pero como están a mayor altura y nuestra cordillera supera los 6.000 metros, este aire de masa caliente se comienza a enfriar. Entonces va a ser, por los vientos alisios, son trasladados hasta la zona de Loreto, pasando pues por Madre de Dios, Ucayali, y la temperatura baja bruscamente. En los meses de invierno, por ejemplo en junio, en la selva llaman el viento de San Juan, o llamado friaje. Imagínense ustedes que los habitantes de la selva están acostumbrados con una temperatura de 28 a 30 grados, y en los meses de invierno pues puede bajar hasta 20 grados, hay una sensación de frío. Ya tenemos entonces dos factores. Pero veamos también otro factor importante, la corriente del Niño de aguas cálidas, que tenemos frente a las costas del país del Ecuador, se desplazan hacia la zona de las costas de Tumbes, Piura. O sea, se va a desplazar de norte a sur. Es de aguas cálidas, su temperatura promedio es de 26 grados centígrados. Pero en ciertas épocas cíclicas, ¿qué pasa? Esta temperatura, las aguas de esta corriente del Niño, se comienzan a elevar 1 grado, 2 grados, de tal manera que tienen mayor fuerza y comienzan a empujar a la corriente fría. La corriente fría de nuestro mar comienza a retroceder conjuntamente con los animales. Y el fenómeno del Niño se produce por la elevación de las temperaturas de la corriente del Niño. Es una anomalía, una anormalidad. Por eso es cíclico. Y eso tiene lugar cerca a la Navidad, por eso toma el nombre del Niño, ¿no? Fenómeno del Niño. Cuando se produce el fenómeno del Niño, por la alteración de las temperaturas de la corriente del Niño, que se ha elevado un par de grados o 3 grados, entonces estas aguas cálidas van a cubrir, hemos dicho, casi toda la costa peruana. Entonces, en el norte del Perú va a haber lluvias excesivas en la época de verano, inundaciones, ¿no?, en la Sierra Norte, en la Sierra Central, pero casi en la Sierra Sur, por ejemplo, en Puno, hay sequías. Luego estas nubes cálidas se elevan
A más de 6.000 logran pasar todo el continente sudamericano y se dirigen pues del Atlántico y llegan hasta el Mediterráneo. Ya los estudios científicos han dicho claramente que se está haciendo ya casi mundial. Entonces, miren ustedes, se forman nubes cúmulos, nimbos, que son lluviosos e inundan esta zona. Por otro lado, tenemos también que por el lado brasileño, los vientos alisios, ¿no?, trasladan nubes lluviosas del Atlántico pasando el cielo brasileño, pero cuando llegan a la zona de Cajamarca, logran pasar a la costa en las épocas de verano, porque la sierra en Cajamarca, los Andes en Cajamarca pierden altura, bajan hasta 2.300, como estas nubes están a una altitud de 4.000, pasan, llegan a Tumbes, Piura, y en verano también lo inundan, y soporta Tumbes pues fuertes lluvias. Recuerden ustedes que la temperatura de la zona de Tumbes por la corriente del Niño también pues todo el año es 25, 20, ¿no?, 26 grados centígrados. Luego, otras masas de nubes lluviosas van a abarcar desde Lambayeque hasta aproximadamente lo que es Tacna, donde está la cordillera, que mide más de 6.000 metros, y estas nubes no logran pasar. Estas nubes lluviosas chocan con la pared de esta cordillera y van a regresar, o por rebote como dicen, se van a precipitar sobre la selva alta y la selva baja, convirtiendo la selva alta en una región lluviosa con mucha fuerza. Entonces, pero miren ustedes, por otro lado, ¿qué va a pasar en la altitud? Aquí tenemos el mar, tenemos la costa, la sierra occidental mirando hacia el Pacífico y la sierra oriental mirando hacia Brasil o el Atlántico. Miren ustedes, la teoría y la realidad es que cada 1.000 metros de altitud, miren ustedes, el oxígeno disminuye 6,5%. ¿Se imaginan ustedes, conforme subimos 2.000, vamos a desplazarnos de Lima, por ejemplo, hasta Santa Rosa de Quibes, hasta donde la temperatura alcanza 30 grados? Conforme me alejo del mar, la temperatura se incrementa en la costa hasta 1.000 metros. Pero ya pasando los 1.000 metros, dirigiéndome a Canta, por ejemplo, el oxígeno comienza a disminuir. Antes de llegar a Canta ya nos falta un poco de oxígeno, ya la nariz nos preocupa. A 4.000 ya hay 74% de oxígeno, nada más. Miren ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la población de la región alta, de la Sierra Alta? Es decir, aquellos que se encuentran en el clima, por ejemplo, templado frío, a más de 3.500. La mujer es baja de estatura, es rechonchita, tiene unos pulmones anchos, el corazón se ha dilatado, tiene una fuerza, unos brazos. El varón es igual, pero su piel es tosca, es dura, es por el excesivo frío y porque el oxígeno ha disminuido, pero están habituados. Pero cuando nosotros vamos subiendo y bajamos de repente a 4.000 metros, lo que pasa es que nos va a chocar y nos va a dar el famoso soroche. Nos ponemos blanco, ¿no?, hasta que nos den un cafecito para recargarnos y volver a la normalidad. Tenga cuidado. Una mujer de la sierra, de esta zona de templado frío a 3.500, como en La Oroya, como en Puno, la altura de Huancavelica, ¿no?, son tan reacias, ¿no?, y son de decisiones rápidas. Muy bien. Entonces, esas son las características, cómo está influenciando. A más de 5.000, como en Pastoruri, por ejemplo, tenemos nosotros que los caballos que hay para trasladar y llegar a la masa de hielo son de baja estatura, sus pelos están de punta. Igual pasa también con los pequeños pastores que hay, ¿no? La gente es como, desde los 4.500 hasta los 6.000, es como una refrigeradora, como una congeladora. Por eso se siembra máximo hasta la región Suni. Ya en la Puna recién están intentando adaptarse como la quinoa negra. Bien, pero lo cierto es que sí. Entonces, cuanto menos el oxígeno nos dificulta la respiración, pero nuestros habitantes de la parte alta tienen dos cosas importantes. Por este frío y por poco oxígeno y por el esfuerzo que hacen, el corazón se ha dilatado más.
se ha hinchado más. Y al igual que los pulmones, por eso tienen tremenda espalda. No parecen cachascanistas, disculpen, habitantes de la sierra, pero es así. Entonces, miren ustedes, a mayor altitud hay menor presión atmosférica, pero a menor altitud hay mayor presión atmosférica. Quiere decir, si le preguntan a ustedes, ¿dónde habrá mayor presión atmosférica? ¿En el Cusco o en Lima? Ahí está la teoría. En Lima, porque está a menor altitud. A mayor altitud, menor humedad atmosférica. Miren lo que ustedes dicen. A menor altitud, mayor humedad atmosférica. ¿Cómo es un invierno? En Lima, un frío que hasta nos entra por las piernas, por el cuello, por los huesos, ¿no? Estamos acurrucados, no queremos salir de la casa, no queremos ni levantarnos, aún no quieren ir a trabajar. Miren ustedes, a mayor altitud, menor humedad atmosférica. Aquí, cuando hay menos oxígeno, el ambiente es más seco. Cuando es menor altitud, el ambiente es más húmedo, más, ¿no? Hay, digamos, masas de agua ahí en el ambiente. Nuestra casa parece pues una refrigeradora. Si ponemos de repente una máquina que absorba la humedad, y vamos a ver cómo llenamos la tina. De agua, por cierto. Entonces, tenemos también que a mayor temperatura, y es de la parte de la selva, ¿no? Se dice también Amazonia o Amazonía, por si acaso, ¿eh? Entonces, a mayor temperatura hay menor presión atmosférica. A mayor temperatura, menor presión atmosférica, y a mayor temperatura habrá mayor humedad atmosférica. Realmente el Perú tiene 3 selvas: la selva alta, la selva baja y las sabanas. Eso que todavía no hemos tocado, la ceja de selva. Cada uno con características diferentes de vegetación, con características diferentes de subclimas. O sea, todavía en el Perú hay que profundizar el estudio. Por eso digo, la geografía científica, los jóvenes geólogos, ya es hora de profundizar y no tener miedo de programar sus investigaciones, de decirlo, pero con estudios científicos. Entonces, estos factores climatológicos en el Perú han dado como resultado una diversidad de climas peruanos. Por favor, no voy a decir clima tropical hasta que no se habla un debate a nivel de Perú por su ubicación exacta. No podemos basarnos en lo que me ha dicho un ecuatoriano, me ha dicho un extranjero, un europeo, ¿no? ¿Y nosotros por qué no investigamos? ¿Ah? Hay que profundizar nosotros, señores. Entonces, tenemos, en la costa está el clima semiecuatorial. Tenemos un clima subecuatorial árido. En la sierra tenemos un clima frío glacial, tenemos una sierra frío, una sierra templado frío, clima templado, templado cálido, que vendría a ser aquí la Yunga, ¿no? Aquí la región Quechua, aquí la Suni, la Puna y las cordilleras, los nevados. Una selva llamada también Amazonia o Amazonía, un clima ecuatorial, con un clima ecuatorial de montaña, con un clima ecuatorial de sabanas. Aquí se producen los incendios forestales en la época de invierno por la insolación que hay en las plantas, porque hay hojas secas. Se dice sabana porque predominan plantas herbáceas a ras del suelo, con ciertos arbustos y árboles, pero el predominio es de plantas pequeñas, y estas al secarse, entonces, como hay una insolación en los meses de invierno, no es que haga frío, la temperatura baja de 30 a 24, pero hay un bochorno a nivel del suelo, entonces se incendian estas herbáceas secas y se producen los incendios forestales en invierno en este tipo de clima. En ecuatorial de montaña, ¿no? Digamos, es la región más lluviosa, y en la zona ecuatorial. Muy bien, ya profundizaremos en otra clase cada uno de estos. Muchas gracias, y a estudiar y a investigar.